Esto tenía que pasar. Gracias a Dios, la Renovación Carismática de España aceptó el error. Y ojalá que en todas partes del mundo sigan el ejemplo para que no sigan cometiendo este grave error de una práctica que no es cristiana. Quédense hasta el final del video porque vamos a leer detenidamente qué es lo que está sucediendo y cuál es esta práctica peligrosa que nada tiene que ver con la fe cristiana ni con la Iglesia Católica. La Renovación Carismática Católica en España se adhiere a la nota de los obispos sobre la sanación intergeneracional. Lo voy a repetir, sobre la sanación intergeneracional. La Renovación Carismática Católica de España, que coordina cerca de 200 grupos de oración a lo largo del país, ha emitido un comunicado en el que afirma su adhesión con filial obediencia, así lo debemos hacer todo, a la nota doctrinal publicada por todos los obispos españoles sobre la práctica de la sanación intergeneracional. No es católica. La Renovación Carismática es una asociación privada de fieles cuyos estatutos ha sido aprobado por la Conferencia Episcopal Española. Es la mayor plataforma de espiritualidad carismática en España y mantiene lazos de comunión con otras comunidades carismáticas a través de la red internacional que agrupa diversas realidades carismáticas en el país. En su comunicado, fechado el 27 de noviembre, la Renovación Carismática expresa su apoyo al texto de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, aprobado el 1 de noviembre y difundido el 26 de ese mismo mes, bajo el título, escúchenlo bien, Su misericordia se extiende de generación en generación. Así se llama el documento. Su misericordia se extiende de generación en generación. Lucas 1:50. La nota doctrinal analiza los riesgos y la adecuación de la práctica de la sanación intergeneracional según los criterios del magisterio de la Iglesia. Les leo el comunicado. Con fecha de 1 de noviembre de 2024, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española publica una nota doctrinal que se da a conocer el 26 de este mes sobre la práctica de la sanación intergeneracional, cuyo título es Su misericordia se extiende de generación en generación. Esta nota es necesaria para aclarar conceptos, riesgos en esta práctica, así como los ámbitos de su realización a la luz de los estudios realizados y los apuntes del magisterio de la Iglesia Católica que enuncia y que ayuden a decretar y corregir estas prácticas que se alejan, escúchenlo bien, se alejan de la tradición y el magisterio de la Iglesia y que pueden causar un daño moral y espiritual al pueblo santo de Dios. La Renovación Carismática Católica en España, asociación privada de fieles con estatutos aprobados de la Conferencia Episcopal, en su última modificación del 9 de julio de este año, acoge con gratitud esta nota, se adhiere a la misma con obediencia filial, compartiendo su contenido y preocupación que subyace y seguirá velando para que en el ámbito propio de nuestra asociación, parte de la entera corriente de gracia, se sigan sus directrices. Queridos hermanos, acá en este canal hemos traído a sacerdotes, inclusive sacerdotes preparados de la Renovación Carismática, grupo que yo siempre voy a agradecer porque ahí inicié mi camino de conversión y por supuesto da frutos y sigue dando frutos extraordinarios a lo largo de los años que lleva esta corriente de gracia. Hemos hablado en contra de esta práctica y ellos han hablado, han citado documentos, hemos traído 2 o 3 sacerdotes que han hablado sobre esto y créanme que está tan arraigada esta mala práctica en algunas comunidades porque algunos sacerdotes tristemente la promueven. De hecho, tuve un sacerdote acá en el canal que lo dijo y yo pues obviamente por respeto no lo pude contradecir en vivo. Pero lo dijo acá en el canal, que inclusive creo que tiene hasta un libro hablando de las maldiciones intergeneracionales. Y acá la gente sigue
este tipo de prácticas y no va y estudia el magisterio de la iglesia. Entonces esto es importante que se replique en todas las comunidades que crean en esta falsa práctica que no es cristiana. ¿Ok? Vamos a leer a continuación. Quédense hasta el final porque es bastante extenso, pero vale la pena escuchar cada palabra. ¿Ok? Vamos a leer el documento. Su misericordia se extiende de generación en generación. Nos dice lo siguiente, presten atención hasta el final. La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe hace pública la nota doctrinal sobre la práctica de la sanación intergeneracional. El texto que lleva titulado Su misericordia se extiende de generación en generación, Lucas 1:50, fue aprobado por la Comisión Permanente en su reunión de septiembre. Esta nota nace de la preocupación de los obispos por la praxis de la conocida sanación intergeneracional o sanación del árbol genealógico, promovida por algunos sacerdotes católicos. Eso es la tristeza, o sea, sacerdotes que no se forman y deforman las enseñanzas cristianas y de esa forma también pues confunden al pueblo de Dios. Así el texto ofrece una valoración a la luz del magisterio de la Iglesia de los principios teológicos en los que se apoya, llegando a la conclusión de que son ajenos a la tradición y a la doctrina de la Iglesia, desaconsejando su práctica por el gran daño moral y espiritual que puede causar en el pueblo santo de Dios. En los últimos años se ha detectado en algunas diócesis españolas, pero esto es de todo el mundo, esto abarca a todo el mundo. Obviamente este documento es de España, pero debe ser replicado en todas partes del mundo, especialmente en el ámbito de oraciones y retiros organizados por nuevos movimientos religiosos de carácter carismático. La práctica por parte de sacerdotes vinculados a este movimiento de la conocida sanación intergeneracional, los obispos de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, al tener noticias de ello, eso es importante que los obispos se den cuenta también qué sucede en los retiros. Dice acá, al tener noticias de ellos, movidos por una seria preocupación pastoral, decidieron estudiar el tema solicitando informes a diversos expertos del campo de la teología dogmática, la teología espiritual y la psicología. En base a los informes recibidos en la reunión del 7 de marzo del 2024, los obispos de la comisión, en el ejercicio del ministerio de enseñar y velar por el bien del pueblo de Dios, consideraron oportuno elaborar una breve nota en la que se facilitará una información sintética sobre la sanación intergeneracional y se emitiera una valoración doctrinal al respecto, advirtiendo de los riesgos de esta práctica. Riesgo, escúchenlo bien, de esta práctica, así como el trasfondo teológico que la sustenta, ajenos, escuchen bien, ajenos a la tradición y a la fe católica. Si tú te consideras católico, que amas a la iglesia, que defiendes la fe, por favor, hazte eco de este documento. No puedes seguir avalando y realizando falsas prácticas y peor aún, enseñándolo a otras personas. Seamos fieles a la iglesia, seamos fieles al magisterio de la iglesia. Nos dice acá, origen y definición y riesgo de la sanación intergeneracional. El fundamento teórico y la práctica de la sanación intergeneracional, también conocida como sanación del árbol genealógico, son descritos en las controvertidas obras de varios autores que establecen nexos entre la psicología, la medicina terapéutica y la espiritualidad. Autor de referencia es el médico terapeuta y misionero anglicano Kenneth McAll, que se apoya en la psicología de Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, para afirmar la conexión entre ciertas enfermedades y las fuerzas del mal. También nos dicen, estos autores defienden la transmisión intergeneracional del pecado y correlativamente la posibilidad de una sanación intergeneracional. Según este modo de ver, pecados cometidos por antepasados
que quedaron sin perdonar en vida de quienes lo cometieron serían la causa de enfermedades físicas, psíquicas de sus descendientes. El modo de curar dichas enfermedades consiste en identificar el pecado en el propio árbol genealógico. Posteriormente, mediante la oración de intercesión, exorcismos y especialmente la celebración de una Eucaristía, se ruega a Jesús o al Espíritu Santo que rompa el vínculo del pecado entre las personas y sus antepasados, alcanzándose así la sanación, muchas veces total y prácticamente instantánea. Aunque esta práctica extendida entre cristianos católicos y no católicos, eso viene más del mundo protestante, por cierto, se realiza con la mejor intención, claro, y con el deseo de aliviar el sufrimiento de las personas al fusionar aspectos propios de la fe católica con otros que le son ajenos. Resulta un sincretismo de apariencia católica con aspectos que incumben de manera explícita o implícita a cuestiones de escatología, particularmente la doctrina del purgatorio y la retribución de la eclesiología en lo que respecta a la comunión de los santos, vivos y difuntos en el cuerpo de Cristo. De antropología, pues elimina la responsabilidad personal en el pecado y la libertad del ser humano, afectando su relación con Dios, y de teología a los sacramentos, especialmente de la comprensión de la Eucaristía y del bautismo. ¿Ok? Continúa lo siguiente. Citamos algunas de las intervenciones magisteriales que han alterado sobre los riesgos en la teoría y la práctica de la sanación intergeneracional, haciendo hincapié en diversos aspectos de la práctica de la sanación intergeneracional. La Conferencia Episcopal Francesa, a través de una nota de comisión para la doctrina de la fe titulada, bueno, aquí no sé el francés, dice: previene sobre las consecuencias de un reduccionismo simplista de la comprensión de la causalidad psíquica, es decir, de la transmisión a generaciones posteriores de enfermedades físicas y psicológicas presentes en los antepasados. Estas consecuencias psicológicas sobre el sujeto anularían la libertad de la persona y la eximirían de la asunción de la responsabilidad sobre la propia culpa. Igualmente, el documento, centrándose en el aspecto teológico, advierte de la distorsión doctrinal difundida por quienes defienden la sanación intergeneracional acerca del ofrecimiento de misas por difunto, así como la negación del poder de la gracia sacramental del bautismo. Es que es sentido común, y entonces te bautizas y todavía sigues conservando pecados de antepasados. Esto no tiene para nada sentido cristiano, queridos hermanos, que produce la liberación total en el sujeto que lo recibe. Por supuesto, esto continúa, queridos hermanos. De hecho, voy a dejar el link acá en la caja de comentarios de este texto completo del documento de la Conferencia Episcopal Colombiana, porque vale la pena leerlo una y otra vez, y compartirlo en todos los grupos. ¿Okay? Es muy largo y no puedo acá quedarme una hora leyendo cada uno de los puntos, pero es importantísimo que ustedes mismos lo lean, lo comprendan, lo reflexionen y compartan. Por acá nos dice: el bautismo es el sacramento por el que somos injertados sacramentalmente en el ministerio pascual de Cristo, por el cual somos incorporados en la comunión de gracia que vivifica el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, que como comunidad en la que acontece la permanente regeneración sacramental de los que han llegado a ser por el bautismo miembros de su cuerpo. En él acontece el perdón de todos los pecados. Escúchenlo bien. El perdón de todos los pecados. Así, aunque permanezcan ciertas consecuencias temporales del pecado en la persona bautizada, como el sufrimiento, la enfermedad, la muerte o fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, así como la inclinación al mal o la concupiscencia. ¿Ok? Entonces, hermanos, de verdad, pongámonos la mano en el corazón. Pongámonos la mano en el corazón y aceptemos lo que nos enseña la Iglesia. No somos protestantes. No estamos para interpretar las cosas a nuestra manera. Nosotros nos regimos por el magisterio. ¿Ok? Vamos a leer acá parte de la conclusión. Con este documento hemos pretendido analizar
sucintamente la teoría y la praxis de la sanación intergeneracional, ofreciendo una serie de apuntes teológicos y magisteriales que ayuden a detectar y corregir estas prácticas que se alejan de la tradición y el magisterio de la iglesia y pueden causar un gran daño moral y espiritual en el pueblo santo de Dios. Frente a aquellos, y aquí se refiere a aquellos que todavía siguen con estas prácticas, que afirman que la transmisión intergeneracional de los pecados de los antepasados, apoyándose en la palabra de Dios, queremos afirmar que a nadie puede imputársele pecados ajenos, ni se le debe hacer responsable de los pecados de generaciones anteriores, sino que cada uno es responsable de su propia vida y de sus propios pecados. Escúchenlo bien, hermanos. Cada quien es responsable de su vida y de sus propios pecados. Ya en el Antiguo Testamento se afirmaba, el que peca es el que morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre cargará con la culpa del hijo. Por tanto, ya no se dirá, los padres comieron a graces y los hijos tuvieron de entera. Cada cual morirá por su propio pecado. Quien coma graces tendrá de entera. Tal y como hemos explicado, el único pecado que se hereda de generación en generación es el pecado original, que no tiene carácter de culpa personal, ni su castigo pasa a la siguiente generación. Así, si es cierto que por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, no es menos cierto que de manera desproporcionada por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. ¿Ok? Y aquí continúa esta conclusión que, repito, queridos hermanos, es importante que lean. Hay que formarse, hermanos, de verdad se los pido. Nosotros no somos protestantes, por eso es que existen miles de sectas protestantes, porque cada uno interpreta la palabra de Dios a su manera. Y ya anteriormente a este documento, ya acá hemos explicado que ni en la tradición, ni en ningún documento, ni ningún papa, ni en la Biblia, en ninguna parte se habla de esta práctica que se aleja. En el documento lo hablaron 1000 veces, se aleja de la fe de la iglesia. Entonces, si tú crees esto y tú estás padeciendo, porque también lo dice, un daño moral, espiritual, y crees que lo que te está pasando es porque tu tatarabuelo te hizo un pecado y tú estás llevando eso sobre tus hombros, suéltalo. Suelta eso, entrégaselo al Señor, porque el Señor ya te perdonó a ti por tus pecados. Ya tus antepasados pues tendrán su juicio con Dios, pero tú eres dueño de tu vida y eres responsable de tus pecados. Entonces suelta esa carga que tristemente inclusive te han impuesto algunos sacerdotes. Oramos mucho para que el pueblo de Dios se forme. Oramos mucho para que los sacerdotes de Dios se formen y no confundan a su pueblo. Y repito, ojalá que este documento se extienda a todas las diócesis y a todas las comunidades que todavía realizan estas malas prácticas. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao.